Soy Tania Ruz y, bueno, me presento, soy cantante, artista y transmisora de sonido sagrado. Os cuento un poco quién soy para que me conozcáis y os cuento que mi labor en esta vida, lo que yo vengo es a crear verdad, conciencia, a buscarla y sobre todo a trabajar mucho con el sonido, con la frecuencia de la voz y a poder cambiar las circunstancias a través del sonido. Bien, pues una vez que ya me he presentado, os cuento que esta charla o conferencia me gustaría dedicarla a la sombra de los padres y cómo integrarla. Lo primero que os tengo que decir es que esto es una cosa ardua, complicada, y más en estos tiempos que todo está revuelto y que por lo menos en general suele ser así. No obstante, hay unas posibilidades muy buenas de poder conocer qué es lo que la vida nos está contando y a veces no es lo que creemos. Quiero hablar de los padres y quiero hablar de su sombra, porque en el fondo sus sombras son las nuestras. Todo lo que ellos no coloquen, y esto se ve mucho en las constelaciones familiares y en el árbol genealógico, en todo lo transpersonal, todo lo que los padres no pueden llegar a colocar, a los siguientes nos toca hacernos cargo. Y si nosotros tampoco podemos, pues para eso tendremos hijos que también llevarán una parte, y si no tendremos mascotas. Y que sepáis que los animalitos también representan en muchas ocasiones pues esa parte de la carga familiar que no somos capaces de liberar. Evidentemente eso con constelaciones se puede liberar para que los animalitos solo sean animalitos, pero ellos por amor, igual que todos los niños, pues aceptan esa parte de yo por ti. Creo que esto puede que no suene a nuevo, pero sí que me parecía interesante poder hablar de estas sombras de la humanidad y de las sombras que tenemos que hacernos cargo. Por mucho que queramos en estos periodos trascender y subir y evadirnos de esta sociedad, que es dura, pues está siendo un proceso de cambio humanitario que creo que todos estamos viendo, y se nos pide mucho estar muy presentes. ¿Qué pasa? Que todas las heridas emocionales, todas las grietas que podemos tener de mucho tiempo atrás, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, de nuestra vida en general, parece que están más sensibles, y entonces el estar presente ahí, de repente las emociones nos dan la vuelta, los sentimientos, todo lo que nos ha pasado en muchas otras veces, y a quien no se le ha podido repetir circunstancias constantes en la vida, de tener que enfrentarse a historias que vienen ya de atrás, ¿no? Siempre a mí me gusta hablar de la sombra del masculino y del femenino, que ellos son partes de la sombra de la humanidad. Nada tiene que ver con ser hombre o mujer, porque los dos, tanto hombres como mujeres, tenemos una parte femenina y otra masculina. Y ahí tenemos un origen que es la sombra heredada, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todos, digamos que para encajar en este mundo y en esta sociedad, en lugar de generar energía del universo, cogerla, conectarnos con nuestra esencia dorada y luminosa, nuestro ser superior, y bajarla, pues para sobrevivir en este mundo, pues se acaba actuando de una manera como más depredadora, donde se acaba chupando y cogiendo energía. Bien, mientras que no cambiemos esta forma de vivir, no vamos a evolucionar mucho. Da igual que hables con los ángeles o que hagas manualidades, me da igual. Cualquier cosa que puedas hacer espiritual ayuda mucho, pero también tenemos que ver nuestra sombra. Somos humanos. Como somos humanos, tenemos defectos, porque nadie nos ha enseñado a cambiarlos. Estamos en una escuela de aprendizaje. Entonces, estas sombras de la humanidad, nosotros podemos verlo en nuestros padres. ¿Y qué se nos pide? Pues se nos pide que entendamos este puzzle, este jeroglífico que cada uno tiene en su vida, para poder comprender e integrar aquello que los padres también tenían como dones y que tal vez por las circunstancias, por sus propios padres, por lo que traían, no han podido desarrollar. Bien, pues existe la fidelidad al sistema familiar que nos va a hacer seguir siendo como ellos o no llegar más lejos que ellos. Y esto nos va a exigir en muchas ocasiones, nos va a exigir unos cambios de conciencia y enfrentarnos
a romper guiones de vida que nos pueden traer sufrimiento, dolor, tristeza, ansiedad, abandono y mil cosas, pero os tengo que decir que eso no es algo malo. Es que para salir del sistema familiar, de su guión de vida o del nuestro, a ver, del sistema familiar acabo de decir algo que tengo que rectificar, no vamos a salir nunca, siempre tenemos que pertenecer al sistema. No se trata ni de excluir a otros ni de excluirnos nosotros. No obstante, en muchas ocasiones lo que nos toca a nosotros hacer es elegirnos a nosotros, aunque haya una parte de nosotros que nos duela. El despertar espiritual, el crecimiento, parte de romper las fidelidades a lo que otros esperan de nosotros. Hace poco, haciendo un taller, una chica me preguntaba: pero es que si hago esto que me cuentas, claro, se va a enfadar mucha gente conmigo. Mis padres se van a enfadar, va a haber mucha gente que se va a enfadar, ¿no? Digo, ya, pero tú te estás cuidando a ti. Entonces a veces hay una confusión entre cuidarse y agradar a los demás. No hay que ser grosero en la vida, ni hay que ser egocéntrico en la vida, que todo gire en torno a uno. Hay que ser tenemos que ser presentes. Estar presente significa cómo me siento. Me atrevo a que si algo no me sienta bien, elegirme a mí. A veces uno se sacrifica por un bien común y dicen, bueno, no me importa, lo voy a pasar un poco mal, voy. Y no digo que eso esté mal, sobre todo ahora en las Navidades, que toca ver a la familia, quien pueda, quien quiera y tal. Pues el primer dilema, ¿no? No es que no haya que ir, ni que uno no se tenga que enfrentar a sus duelos o a lo que le duele. Evidentemente sí. ¿Qué tiene que ver esto con las sombras? Cuando hablamos de la sombra de los padres, significa que ellos tienen un grandioso potencial. Imaginaros vuestros padres cuando eran como vosotros, o cuando eran unos adolescentes, con todos sus sueños, con todas sus ilusiones, o cuando eran niños, y que se comían el mundo y con la capacidad de soñar y decir, yo voy a hacer aquello de mayor y voy a conseguir esto, ¿no? Luego la sociedad, la vida, pues los encamina, les da unas luchas que batallar, unos hijos, y inconscientemente se empiezan a convertir en sus padres. Esto no tiene por qué ser algo malo. A lo mejor sí, los padres eran muy agresivos, muy violentos o muy estrictos, o las madres, da igual, tarde o temprano también uno se vuelve estricto porque está siguiendo esa fidelidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces integrar la sombra de los padres es comprender qué punto de bueno hay en esa parte estricta y llegar a integrarla para estar sanos. Esto significa que a veces podremos poner límites y eso será maravilloso, y otras veces pues nos tocará ser más flexibles. Para poder ir al grano, vamos a empezar a hablar de la sombra del masculino y del femenino, para que podáis ver esto que os decía de poder ver qué patrones se están repitiendo en la familia y empezar a integrar esas sombras que normalmente también los tienen los padres, y poder convertir esas sombras en cualidades y dones, que al final es lo que más nos interesa. Suelo comentar esto muchas veces, pero sí me parece una información fascinante. Mirad, la sombra del masculino, siempre hay una parte alta y otra baja, un masculino alto, un masculino bajo, al igual que un femenino alto y un femenino bajo. Masculino no significa hombre, todos tenemos, como he dicho antes, las dos vertientes, masculino y femenino. La sombra en el masculino alto es la parte arrogante, prepotente, nazi, abusadora, en sombra, que arremete, que le importa un pimiento como quede con los demás, y que arremete contra todo Kiski y se impone, y al final lo que acaba haciendo es quitarle el poder a los demás. Esa sombra, la manera de sobrevivir es comiendo la energía de los demás del tercer chakra, quitándoles el poder a los demás. Cuando se le quita el poder a otro, pues claro, generas víctimas, porque se absorbe eso, ¿no? Cuando, como sombra se tiene el masculino alto, puede que la persona sea un poco altiva, tenga este punto, y en general va a crear, por ejemplo, si en los padre o madre, uno de los dos es masculino alto, va a generar que posiblemente algún hijo sea masculino bajo.
El masculino bajo es todo lo contrario, la víctima. El cobarde, el que se deja abusar, el que nunca pone límites, el que casi quiere complacer a otros para que no tener que enfrentarse absolutamente a nada. Es una víctima constante que se queda ahí y que no hace ningún esfuerzo o movimiento, ¿vale? Entonces, claro, tampoco es feliz. Estos son los extremos de la sombra del masculino, el alto y el bajo. No es que sean malas estas sombras son sombras porque las consideramos malas. En equilibrio, la sombra del masculino alto sería la parte asertiva, la parte poderosa, la parte que genera ese poder sin quitárselo a otro, que sabe poner límites, ser asertiva y por lo tanto sabe manejarse en la vida con los límites bien puestos y con la capacidad de saber qué le conviene y qué no, ¿vale? En general lo llevamos a la sombra cuando se nos va de las manos. También deciros que el ejercicio que os propongo es que mientras que yo os estoy contando esto, por favor, pensar en vuestro padre y vuestra madre y pensar: ¿tengo alguna sombra del masculino en mi familia, padre o madre? ¿Alto o bajo? Y pensarlo porque esto os va a ayudar muchísimo luego a definir vuestra sombra. Hasta que no conocemos su sombra y les prestamos atención, no vamos a poder hacernos cargo de ella y darle la vuelta. Ejemplos. En muchas ocasiones, personas que se muestran altivas como masculinos altos, en el fondo son masculinos bajos. Porque la sombra significa que es aquello que nos da más miedo. Entonces puede que a una persona le dé mucho miedo ser un cobarde, o ser pequeño, o ser víctima, o ser abusado, y entonces se va al alto, se infla. ¿Y cómo se infla? Se vuelve altivo y acaba quitándole el poder a los demás porque les machaca, porque no quiere ver la sombra de los demás, no quiere ver la vulnerabilidad y que no los quiere ver pequeños porque le da miedo su propia parte vulnerable y entonces acaba machacando a los otros. Muchos masculinos que se muestran como altos, en el fondo son bajos. También hay el caso contrario. Yo, si me pongo como ejemplo, porque siempre lo hago, que me parece que es la mejor manera, yo soy masculino alto. Masculino alto significa que me da miedo mi sombra, altiva, prepotente, que puede llegar a pisar a los demás, que le puede quitar el poder a los demás. ¿Quién tengo así? Mi padre ha sido un masculino alto, aparentemente, y en mi infancia yo lo recibí así, con una persona con esa energía. Pues claro, cuando normalmente tienes eso en sombra, yo no me he mostrado en la vida como un masculino alto, más bien me he mostrado como un masculino bajo, porque lo que hacemos normalmente es intentar ser todo lo contrario a los padres. Entonces, si yo lo he visto con esa figura, que es como yo lo he visto, a lo mejor otra hermana mía, otro familiar no lo ha visto así. Cada uno lo vive de un modo dependiendo de sus circunstancias y lo que necesita. Como yo a mi padre lo he vivido así, que no significa que lo sé, lo he vivido yo así. Evidentemente yo durante muchos años me fui el masculino bajo. Entonces me he mostrado cobarde, víctima, obediente, sumisa, sin ser capaz de poner límites, complaciente. Y me costaba mucho sacar el carácter porque lo que hay ahí, que me da cuenta que cuando esto se lo he contado a muchas personas, hemos llegado a una conclusión que es a que te da miedo hacerle daño al otro. Y mucha gente me dice sí. Mucha gente se lo calla y dice, es que el día que me enfade, el día que me cabré, y es normal porque uno se va callando, se lo va comiendo porque teme su masculino alto, teme su poderío, entonces entrega su poder porque en el fondo teme verse en esa posición. Bien, ¿cómo vamos a solucionar esta sombra para no estar en uno o en otro? Realmente estar en el alto o en el bajo, si en lugar de sombra lo convertimos en luz, es un don. Es el primer don que vamos a recibir. Mirad, cuando el masculino alto está en don, bien nos decía que es, por ejemplo, un policía, un bombero, estamos hablando de energías colocadas, que tienen esa fuerza, que saben quién son, que pueden, pues eso, comerse el mundo porque tienen esa seguridad. Por lo tanto, vamos a necesitar esa energía. Todas las personas que se niegan o nos hemos negado o nos negaremos en algunos momentos, todo ese poderío del masculino alfa. Yo aquí no se ve, pero tengo un jaguar, un cuervo, todos esos cuadros que no sé si se ven, están representando el masculino alto, porque yo lo necesitaba integrar y consideré que una de las mejores maneras para integrar ese masculino alto,
pues partía en poder pintarlo, poder darles un lugar en mi vida y en mi casa y así trabajar esas energías, ¿no? Para no temer ese poder. Yo me di cuenta que hasta que yo no me permitiera recuperar mi poder, mi vida se rodeaba de personas con esa energía de masculino alto, robándome mi energía. Entonces no te va a faltar, no os va a faltar personas en el trabajo, en la familia, en la pareja, porque toda la sombra que viene del sistema familiar y que viene de los padres hasta que no se integra, se repite constantemente, somos bucles. Pues en mi caso todo el rato aparecían esas energías que intentaban dominarme, someterme, hablarme mal. Entonces, ¿por qué? Porque eran esos masculinos altos, aparentemente porque en el fondo son bajos, la mayoría, que les da mucho miedo la vulnerabilidad. Veía mi vulnerabilidad y mi parte víctima y entonces se ponían tan nerviosos que me atacaban a mí. Mi responsabilidad es estar en el adulto, ser asertiva y tener la capacidad de decir las cosas a la cara, no tener que acumularlas y luego vomitarlas de mala manera sintiéndome tan culpable que no quiero volver a hablar y me lo vuelvo a callar, sino estar presente e ir parando. En el caso mío de mi padre, yo entendí durante mucho tiempo que ser así, sacar ese poderío, esa mala leche era malo. Hasta que la vida me fue demostrando que lo que yo tenía que hacer era poder permitirme esa sombra y transformarla en un don. Transformar esta sombra en un don es, pues, darme cuenta que no pasa nada, que todos somos igual de verdugos, igual de víctimas, que somos humanos, que no somos perfectos y que la vamos a liar porque estamos aprendiendo. Y permitirme sacar mi agresividad. De vez en cuando pierdes alguna amistad porque gritas con una y esa te dice pues no me parece bien. Y entonces empiezas, esto que os contaba antes, de que se pasa mal cuando tú te empiezas a poner en tu sitio. En el momento que empiezas a integrar tu masculino alto, no huyes de los enfrentamientos, tampoco los provocas. Pero si algo llega, decides estar presente y solucionarlo, hablarlo e ir a por ello. Porque es la mejor manera de poder manejar la vida que me está trayendo una lección que voy a ver si la cojo o no. Ahí yo recupero mi poder, no lo pierdo, no lo entrego y me coloco. Cuando yo me coloco, tarde o temprano, puede que al principio me enfade más, otra vez me enfade menos, pero poco a poco lo voy viendo como un entrenamiento de poder poner los límites cuanto antes. Si no lo pongo un día, pues que no pasen 2 o 3. Si he discutido con alguien y me ha hecho sentirme mal, no es que le ataque porque me haya hecho daño. Le tengo que decir cómo me he sentido y decirle: esto no lo voy a volver a permitir. Entonces, cuando uno hace eso, y siempre he estado a lo mejor en el masculino bajo, se va a encontrar que va a haber mucha gente que se va a enfadar con esa persona. Y entonces, a otra de las cosas que hay que enfrentarse es a no quedar bien, a no complacer, porque para mucha gente seréis maravillosos y maravillosas siendo personas sumisas y que se tragan todo lo que piensan y que se lo callan y que nunca responden y siendo dominables, porque estas energías siempre intentan someter y dominar al otro y van a buscar energías o personas que sean fácilmente manejables porque quieran quedar bien y agradar. Bien, pues a veces en la vida no se puede caer bien ni se puede agradar a todo el mundo porque eso no va a pasar. Por lo menos agrádate a ti, estate contigo, abrázate, quiérete, ámate y date tu lugar. Porque si te das tu lugar, va a ser lo mejor que puedes hacer para con tu vida. Habrá personas que se vayan y que no te quieran y que te tengas que arriesgar a estar solo o sola. Bueno, otros vendrán. A veces hay que hacer hueco. La vida, hay momentos de tránsito donde te zarandea lo suficiente que uno dice, se cae el mundo. Sí, es que ese mundo tiene que morir en cierta manera, se tiene que caer la vieja estructura para dar paso a nueva gente. Si no quieres lo que tienes, deja que se caiga. Es parte de la vida. Deja que se caiga, pasa el tránsito, que va a ser doloroso y se va a pasar mal, no es como, ¡uy, qué bien, ya lo he solucionado! No, me voy a sentir culpable por haber puesto límites. Cuando nunca los he puesto, la culpa es algo que me va a volver en cualquier momento. Habré hablado muy duramente hasta que llegará un momento que romper ese guión de vida, esa fidelidad al sistema donde has elegido ser un papel, lo empiezas a desquebrajar. Y entonces se puede pasar mal porque la sociedad, el sistema familiar incluso, y tú mismo puedes intentar pertenecer siendo de esa manera. Bien, otra de las cosas que quiero contar, un momento, beneficios del masculino bajo. Bien, el masculino bajo, colocado también en equilibrio, sin sombra, es la parte vulnerable que se permite escuchar, que se permite sentir, que se permite llorar, que se permite ser y ser vulnerable y
y no pasa nada, y mostrar a los demás cómo se sienten sin tener que aparentar que está todo bien. Es maravilloso y parte de la vida. Cuando todo lo hacemos desde el estado adulto, que para eso simplemente nos ponemos de pie y decimos, represento el estado adulto. Y solamente diciendo eso, ya el cuerpo, mira, las costillas se abren, la cabeza se coloca en su sitio y es como que estás más presente. Sientes la planta de los pies, te colocas en tu sitio y ese estado adulto te va a ayudar a elegir qué palabras quieres decir y cuáles no, a sentirte y a saber lo que viene. Y si toca llorar, lloramos, y si toca poner límites, los ponemos. Esto no es nada fácil, la vida nos enseña, pero es una de las maneras de transformar la sombra de los padres cuando son masculinos, alto o bajo, en beneficios, porque cuando lo colocan, creerme que cuando uno recupera su poder, las circunstancias que le trae la vida, las empieza a colocar. Y por fin aquello que a lo mejor de abuelos, de tíos, de muchos ancestros detrás, puede que haya habido mucha gente sometidas, mucha gente en el masculino bajo en sombra, pues de repente cuando una persona sale de ese masculino bajo y recupera su poder, genera un cambio, convierte eso en un don. Yo cuando entendí que esa sombra que yo veía de mi padre podía ser un don, entendí que no era completa hasta que no lo integrara. Si era vulnerable, en exceso, víctima en general, nunca ponía límites y siempre era una niña bien que sonreía y que le habían educado a ser una niña buena, que nunca, y sumisa, que nunca tal, pues en general siempre la gente va a tender a aprovecharse de esas personas porque tienen la necesidad de coger esa energía. Podéis decir, voy a decir un taco, ¡qué hijos de puta! Bueno, puede que sí, digan, ¿qué hijos de puta el otro? No, pero es que cada uno tiene su responsabilidad. La mía era dejar de mandar esa frecuencia de ven a abusarme. Evidentemente uno no elige esto porque quiere, lo elige porque lo ha mamado, porque se lo han metido en vena, lo ha vivido, lo han educado y para que uno sea así, significa que todos los que vienen detrás posiblemente tampoco lo han podido romper, porque no han tenido herramientas. Pero ahora estamos en un mundo que está lleno de herramientas, de internet, de charlas y de opciones para cambiarlo. Para mí, este conocimiento fue lo más grandioso que he podido conocer en mucho tiempo, porque aunque yo siempre he tenido un camino espiritual y me he enganchado a él a vivir, me daba cuenta que hasta que no integrara esto, esta sombra no podía pisar bien en la tierra, cuadrarme en mi sitio, estar bien centrada para tener una vida económicamente mejor, una vida social mejor. Y bueno, y a quien no le guste la nueva Tania, pues oye, que se vaya y ya llegará otra gente. Y en muchas ocasiones pues toca barrer y empezar de nuevo, porque bueno, pues se mejora un poquito, pero a lo mejor tampoco es lo suficiente. Es como tener un aguante es lo que se llaman caricias negativas. Caricias negativas significa que cuando uno es pequeño necesita amor, y entonces si llega y te maltratan y te dan un grito o te pegan, pues tú entiendes que eso es amor. Entonces, dependiendo del grado de caricias negativas que hayas recibido, cuando llega otra persona, si te da ese número de caricias negativas que está en ese rango de tolerancia, está todo bien. En el momento que sube y supera el rango de caricias negativas que uno ha aguantado, entonces uno dice, por aquí no paso. Y eso no te lo permito, y entonces rompe la baraja, porque esa persona se ha pasado un pelín más, pero ya lleva tolerando todo esto. Entonces, lo primero es ver que a lo mejor esas caricias negativas no es amor, y empezar a elegirse y decir, bueno, yo en el fondo si lo pienso no quiero que me hablen así, y empezar a elegirse que en lugar de estar aquí, a lo mejor uno quiere empezar a ir bajando el nivel. Entonces, claro, cuando más lo bajas va a haber mucha gente que se ha acostumbrado a tratarte en este nivel que vas a tener que quitar. Y te vas a enfrentar a la soledad, a ser rechazado, a muchas cosas. Por eso digo que duele crecer. Al igual que duelen los dientes, porque no nos acordamos cuando somos pequeños, pero duele crecer. Entonces, pues oye, si yo ya no soy aquella persona que tiene un nivel de caricias negativas tan alto, lo bajo, lo cambio por caricias positivas y atraeré gente de esa misma frecuencia. La frecuencia que nos llega, pues es la que tenemos. ¿Qué pasa? Que a veces, cuando nos han tratado medio mal, pues yo personalmente he aguantado maltratos en muchos estilos distintos y me parecía que estaba bien porque había recibido muchas caricias negativas y oye, y cuando lo pienso digo, las veces que me pongo yo en plan víctima, que son más de las que me gustaría, pues a lo mejor empiezo a pensar, ¿te acuerdas lo que te dijeron? Qué mal te habló esta, ¿eh?
menuda gilipollas, y la pongo a parir. O al otro, ¿no? Y el otro que... Pero a la larga me doy cuenta que es que el enfado no va con esas personas, en el fondo va conmigo, porque lo consentí. Pero claro, también me tengo que autoperdonar, porque si lo consentí es porque no había recibido ninguna otra cosa, y es muy difícil llegar a algo que no has conocido. Ahí es donde está la espiritualidad real, que te permite conectarte contigo, con tu esencia sagrada, bajarla y decir, vale, pero mi esencia recuerda que esto no es lo que quiere, y entonces, aunque no lo haya vivido, voy a empezar a generarlo. Deciros una cosa, a mí me encanta ver películas donde se tratan con amor y ver a gente feliz, incluso con las parejas. Cuando yo veo parejas que son parecidas, que se aman, me pego a ellas a ver si se me pega algo. Es como, ¡ay, sí! ¿Cómo os habéis conocido? Y les empiezo a preguntar cosas. ¿Y cuándo es vuestro aniversario? ¿Cómo os conocisteis? Y siempre les pregunto mil cosas. Soy a lo mejor un poco impertinente, pero es un poco porque, al igual que yo durante mucho tiempo me he rodeado de caricias negativas, cuando veo a gente que sabe vivir con caricias positivas, las cojo como referencia. Las intento como vibrar en esa misma frecuencia, simplemente escuchando lo que me tienen que contar. Si todos viviéramos así, nos encantaría escuchar lo bien que le va a otro, el triunfo de otro, porque significa que cuando puedes escuchar el éxito de otra persona y cómo lo ha logrado, en lugar de pensar y sacar la envidia de vaya mierda, a mí me va fatal, vas a decir, wow, esta persona lo consiguió. Y simplemente si consigues ver con sus ojos eso, te lo empiezas a traer a ti y empiezas a cambiar tu resonancia, ¿no? Hace poco oía en algo del Facebook y tal, elige bien tus amistades. Si tus amistades tienen vicios sanos, por imitación tú los vas a imitar. Si tienen vicios malos, al final lo vas a hacer porque estás perteneciendo a un clan, a un grupo. Si todos beben, pues al final tú beberás. Si todos fuman, al final tú fumarás. Si todos son vegetarianos, al final te harás vegetariano. Y no es que sea mejor una cosa con la otra, simplemente cuando uno no se encuentra bien y quiere cambiar la frecuencia, pues incluso las amistades se cambian. Entonces, bueno, pues a lo mejor no tenemos que llevarnos genial con la gente de toda la vida, porque esa gente ha llegado, vive feliz en lo que está, y el tema es, si tú no eres feliz, plantéate qué has de cambiar tú. Los demás harán lo que puedan, ¿no? Bien, para integrar estas sombras del masculino, deciros que cuando uno ya se permite transformar eso en dones, por ejemplo en mi caso, que yo a mi padre lo he visto mucho como la sombra del masculino, me di cuenta que yo como don, puede que a mi padre, bajo mi perspectiva, claro, se le fuera de las manos, pero se fue de las manos porque lo hizo como pudo. Si yo cojo todo ese poderío, averiguo que mi padre me ha regalado la capacidad de ser un guerrero. En mi caso, una guerrera. Y hoy en día os puedo decir que yo honro a mi padre muchísimo por su capacidad guerrera. Totalmente. Eso no quiere decir que, pues eso, que no me enfrente, que me lleve mejor, que me lleve peor, pero si yo hoy en día tengo la capacidad de grabar, de moverme por el mundo, de hacer cosas, inventármelas, crearlas y abrir un mundo de conciencia, es porque si integro esa energía del masculino alto de mi padre, tengo todo ese poderío que me empodera, que coge energía del universo, y en lugar de tener que machacar a otro, lo convierto en luz. Entonces abro caminos para mí y para otros, y eso es el regalo de la sombra del masculino integrada, ¿no? Es ser una energía líder, alfa, colocada, no descolocada, colocada. Para eso, evidentemente, no significa que no haya discutido con gente. Pues a veces lo he hecho mejor, a veces lo he hecho peor. A veces he sido más sumisa y luego me he querido rebelar porque no me parecía bien. Y bueno, sigo viviendo, sigo aprendiendo y la vida me va mostrando por dónde voy. Pero por lo menos sé por dónde va la cosa y poder transformar esa sombra que me viene del Padre, el poderío de mi padre, porque en el fondo yo estoy convencida que mi padre cuando era pequeño decía, me voy a comer el mundo, y bueno, por las circunstancias de la vida seguramente no pudo, pero para eso tuvo una hija como yo, no solo para poder liberar eso, sino para que yo me coma el mundo. Entonces puedo mirar a mi padre, honrarlo y decirle esta frase: para honrarte voy a hacer grandes cosas con mi vida, gracias por toda la vida que recibo de ti, por toda la fortaleza, por toda la energía de guerrero, por toda la valentía, por todo el coraje. Entonces, cuando yo entendí eso, entendí que daba igual todas las cosas que me hubiesen pasado en mi infancia, que si sabes darle la vuelta a ese sufrimiento y lo conviertes en un don, entiendes que, pongo el ejemplo de Hércules, imaginaros Hércules cuando se tienen que enfrentar
a la medusa y a todos esos monstruos. Pues hubiese dicho, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Bueno, depende. Para ser la gran persona que vienes a ser, te tienen preparadas unas cuantas jugarretas, bueno, unos juegos, unas pruebas, porque en principio podemos con lo que nos ha tocado. Otra cosa es que como no tenemos el manual, pues no sabemos cómo reaccionar y nos toca ensayo y error. Pero realmente aquello donde tenemos un don, en principio puede venir aparentemente trucado. Yo me di cuenta que lo que yo creía que era una maldición, que era ese carácter, esa energía tan agresiva que yo había recibido, en el fondo podía ser un don si le daba la vuelta. Cuando yo lo empecé a ver, trabajando con mi yo divino masculino, con mi divino masculino, integrando esa energía divina masculina, trabajándola en los talleres, con gente, me pareció un regalazo porque me di cuenta que siempre que alguien hacía mi divino masculino, mostraba una energía masculina con mucho poderío, con mucha espiritualidad, con mucha firmeza, y entonces entendí que ese era el origen de mi familia. Entonces, aparte del nombre propio que también te da esa fuerza y los apellidos, pues entonces digo, claro, esto es, y hablo siempre de la película de Valiana, que un poco te cuenta el cómo puedes llegar a que puede que en la familia algo se haya quedado atascado y alguien tenga que venir a recordarle incluso al sistema que eso era un don, como diciendo, no, libéralo, que ahí hay un don detrás, no es una putada. Es una putada si nos quedamos aquí encerrados, pero si nos damos la vuelta y abrimos, hay un don. Entonces, si miramos, hay una gran capacidad detrás, y cuando eso se integra, sanamos el sistema, nos colocamos nosotros y honramos a todos los ancestros que también traían esa energía fabulosa para nosotros para crear ese camino. Bien, ahora voy a hablar de la sombra del femenino. También deciros algo que es importante. Normalmente en las familias siempre hay una persona que suele ser, en todas las familias, cuando hay mucha carga energética que no se llega a liberar. ¿No os ha pasado que suele ser una de las personas del sistema o de la familia que suele ser al que peor se le trata, al que se le cargan todas las cosas, al que se le echan todos los marrones? Bueno, pues a mí también me ha tocado eso en el sistema. Suele ser el basurillas. Yo digo, somos los basurillas del sistema. En general suele pasar también que cuando hay una persona que se muestra como más agradable, más dulce, más acogedora, pues toda la energía que otros no han podido gestionar es como, con esta persona puedo. Y en general el sistema o la familia busca al que creen más débil y se lo vomitan, suele pasar. Es el basurero del sistema familiar. Además, esa persona decide que por amor puede dar amor a todos y recoger ese ser el basurero. Depende de la densidad de la familia. Yo, por ejemplo, lo he sido. Mi madre también lo es. Antes que yo fue mi madre, entonces lo he heredado de ella. Ahora voy a hablar de la sombra del femenino. Esto es el basurero, siempre son las energías bajas, o el femenino bajo o el masculino bajo. En general significa que toda la tensión, la rabia acumulada y todo lo no gestionado se le pasa a esa persona, y esa persona explota, acaba teniendo una enfermedad, acaba comiéndose tantas historias que lo lleva fatal y no entiende por qué los demás lo tratan así. Bueno, pues también hay una manera de cambiarlo, que es cuando yo me elijo, pues ya coloco mi energía, paro y hago que cada persona se haga responsable de lo suyo, porque no venimos aquí a cargar con lo de los demás ni a salvar a nadie, más que a ser ejemplos y a que cada uno se haga cargo de lo suyo. Y esto es bastante importante para romperse el basurero humano de todo, porque al final lo es en la familia, con las amistades, con la pareja. Antes hablaba de que cuando se acumula la rabia, porque las personas que están en los bajos tienen mucha rabia, no porque no la saquen no significa que no la tienen mucha, porque encima no la han liberado o no la hemos liberado. Eso al final, tarde o temprano, se desarrolla una enfermedad porque esa rabia explota hacia adentro. Se le llama energía asesina en constelaciones familiares. La energía asesina, cuando evidentemente no va a matar a otro, se automata. Entonces salen muchas enfermedades de huesos. ¿Cómo se llama esta enfermedad que duele en partes del cuerpo? Fibromialgia. Todas esas energías es estar pagando internamente en el cuerpo una fidelidad al perpetrador y a la víctima del sistema, porque posiblemente en el sistema, si hay una energía de masculino alto o perpetrador, va a haber víctimas. Entonces esa persona inconscientemente está guardando una fidelidad a los dos, y esas ganas de venganza las acaba pagando contra uno, y entonces no nos va nada bien. Por eso es tan importante poder liberarlo. Bueno, ¿y cómo libero la rabia? Primero dejándola a cero. Dejándola a cero es vete al monte y grita.
Y si no puedes gritar en el monte, te pones un cojín, desde tu yo superior al yo superior de esa persona, le dices así, de mi yo superior a tu yo superior. Le dices a la grande, es como ir a papá y a mamá. Se lo voy a decir a tu madre, ¿no? Pues se lo dices a la grande de esa persona. Porque a lo mejor el humano de esa persona no llega a más, pero el ser superior de esa persona sí que lo puede gestionar. Entonces uno se desahoga con un cojín, con lo que sea, se va quedando a cero, lo va escribiendo, lo va sacando de sí, se va liberando y a lo mejor, bueno, puedes medio revivir cada una de las circunstancias pasadas, llevártelas al presente, hablarlas en presente, liberarlas y dejarlas fuera. Va ayudando, se va haciendo uno una limpieza para poder hablar luego en presente y cuando pasa algo actual, pum, pum, solucionarlo. Es nuestra responsabilidad. Además, que sepáis que cada vez que no lo colocamos, hay una parte nuestra que dicen, te está pasando otra vez y no estás haciendo nada para evitarlo. Bien, sombra del femenino, alto y bajo. La sombra del femenino alto es una energía, bueno, las sombras del femenino, igual que las del masculino, viven a través de consumir la energía del tercer chakra, del poder. Las del femenino cogen la energía del segundo chakra, de la parte creadora, de la voluntad divina, de la creatividad, de la voluntad, entonces de la parte sexual también. Entonces, las sombras del femenino en general van a intentar, cuando están en sombra, que en lugar de conseguir ahí, claro, una discapacidad en poder conseguir lo que esas personas quieren realizarse como persona, como seres, entonces lo hacen a través de los demás, van a hacer que los demás hagan su voluntad, es una manera de manipular a los demás. Es mucho más amable la sombra del femenino aparentemente porque usa una sonrisa y unas buenas formas, pero es tan nociva como la del masculino. Es más, ahora hay mucha gente, era espiritual y era de Acuario, donde disculpa perfectamente toda la sombra del femenino porque lo dice con una sonrisa y un cariño, te quiero, me preocupo por ti. Y no es verdad. Hasta que uno no se haga cargo realmente de si manipula al otro, si lo trata bien o mal, si es honesto o honesta con uno mismo, realmente esa espiritualidad es de pacotilla, porque a mí de qué me vale canalizar con ángeles y con cosas sagradas un momento y luego de repente manipular a otra persona para que crea que me necesita o para que sin mí, entonces no, entonces estoy hablando de mi carencia que quiero que esa persona me la cubra. Y esto socialmente está muy visto, los políticos, en la televisión, todo eso funciona por la sombra del femenino la mayoría de las veces porque son políticamente correctos. Bien, sombra del femenino alto. En sombra, la energía del femenino alto es una energía que se muestra con mucha seguridad, que se muestra con mucho poderío, que nunca la ves. Hablo de sombra del femenino, que puede ser hombre o mujer, da igual, es la sombra. Y se muestra sexualmente muy activa. Normalmente suelen ser personas que seducen a los demás. Son buenos políticos, son pues bueno, personas muy sociables, porque en general tienen una gran capacidad para llevarse bien con la gente. Tienen como mucho don de gentes. No significa que todas las personas que tengan don de gente sean sombras del femenino, a no ser que uno se analice y se dé cuenta que seduce. Yo la mayoría de la gente que conozco de la sombra del femenino no lo reconoce, porque consideran que está bien visto. Dicen, no, si esto es una cualidad, digo, no, eso es una sombra, no es una cualidad, porque que tú seduzcas a los demás, pues no lo sé, esto a las mujeres creo que a veces las mujeres somos las que más hacemos esa sombra. Yo como soy sombra del masculino, mis problemas vienen por esa banda. No me suelen venir por el femenino, también me las encuentro también y ahora os contaré. También hay batallas que batallar, ¿no? Pero en general la sombra del femenino alto le encanta seducir. Es un buen vendedor. Un buen vendedor es una persona seductora que te vende el coche, la moto, el seguro del hogar, la casa y todo. Y te lo dice haciéndote un favor. Entonces, por eso está bien visto, porque la sombra del femenino alto se convence de que lo hace por tu bien. También se le suele llamar, yo la llamo la sombra de la madre, porque es una energía amorosa que dice, no, sí, yo cariño, siempre te va a tratar cariño, con buenas palabras, pero luego entre esas buenas palabras va a haber un acuchillamiento a la yugular con una broma. Es que tú te lo tomas todo a mal. Bueno, pues sí, pues ¿por qué tengo que ofender a otro con mi manera de hablar? ¿Es una broma? Bueno, pues yo particularmente os digo que a mí no me gustan las bromas. No me gusta que nadie me bromee insultándome, porque me lo tomo a mal. Seré muy susceptible, me da igual, prefiero ser así, prefiero ser honesta. Y si tengo que hacer una broma, pero sin ofender a otro.
sin ofender haciendo como... No hay que ofender a nadie. La sombra del femenino alto va a usar la sexualidad, la sensualidad, el poderío, y normalmente son energías que siempre están muy arregladas. Físicamente, ¿cómo se ve una sombra del femenino alto? Arreglada, bonita. Yo podría parecer una sombra del femenino alto, pero no lo soy. Si lo fuera, llevaría siempre pendientes, y aunque parezca que me arreglo, es un poco más descuida. Si es mujer va con tacones, si es un hombre intenta ir de traje o intenta seducir. Es esas personas que ves que tienen un puntito que, bueno, que está bien visto, el punto seductor, cariño, tal. Y también una parte que tienen es que usan mucho la palabra con una maestría excelente. Son muy buenos vendedores, como decía. En el mundo espiritual también veo muchos, porque sí, muy bien, todo es amor, todo es paz. No, mira, no todo es amor y todo es paz. Estamos en un mundo dual y aquí hay de todo y hay que estar muy atento de qué nos toca. Así que vamos a hacer un poco de verdad. ¡Ay, cariño! Si no me conoces, no me llames cariño porque no tienes confianza, claro. Ahí me sale mi parte masculino alto de vamos a hablar las cosas claras, ¿no? Pero no significa que la gente no puede decir cariño. A ver si me explico. La sombra del femenino alto va a ser una energía que te va a hacer un favor para que luego se lo debas. Y así te ha metido dentro de su saco. No te va a poder pedir nada o hacerte ningún chantaje emocional si no ha hecho antes algo por ti. Por lo tanto, al principio siempre va a generar ese intercambio aparentemente de ese amor, ¿no? Yo te ayudo, yo te lo dejo, toma esto que me acuerdo de ti. Yo recuerdo una amiga que me decía, ay, mira, mi hermana me ha dado un vestido, pero yo no me queda bien, tómalo. Y yo, vale, gracias. Y luego, días después, y te regalé un vestido. Y digo, bueno, me regalaste un vestido que no querías, que ibas a tirar. Pero eso, que en el fondo yo no lo he pedido, es una manera de decir, me lo debes, estoy por encima de ti. La sombra del femenino alto es muy prepotente, es muy altivo y nunca tiene la culpa de nada porque siempre los malos son ellos. Y se acaban sintiendo víctimas después de todo lo que he hecho por ti. Es una gran frase. Y es una energía que va de salvadora, porque intenta salvar a los demás aunque no los hayan pedido que los salve. Bueno, en colocación, la sombra del femenino alto es una energía que en lugar de seducir, puede emanar una seducción porque está bien centrada en su sitio. Emana belleza, por supuesto, emana creatividad y seguridad, pero hace su voluntad, dice las cosas de frente. No dice, ¿cómo deciros? Por ejemplo, ay, cómo me encantaría ir al cine esta tarde, pero justo no puedo, porque claro, las entradas yo no las puedo sacar por internet, yo qué sé, y alguien le dice, ay, te las saco yo, vamos. Hace poco una amiga me dijo, ay, tengo que comprarme el billete, que me tengo que ir a no sé dónde, de autobús, pero claro, yo no tengo internet, bueno, vamos a ver, ¿qué tal? Le digo, bueno, te las saco yo en el teléfono ahora mismo, ¿no? Luego al final, bueno, pues fue una historia patatera, porque al final prácticamente casi me cobraron a mí 2 veces y casi lo pago yo, ¿no? Entonces es algo que, esto que estoy contando es casi más sombra del femenino bajo, que es el que te lo pide sin decírtelo directamente. La sombra del femenino alto sería más bien, yo te lo pago y doy para mostrarte que molo, pero luego me lo voy a cobrar. Me lo voy a cobrar cuando yo quiera y como yo quiera. Y entonces, como tú digas que no, la que te va a caer va a ser pequeña. Es una manipulación muy estudiada, con mucho arte y que puede hacer muchísimo daño. Y que en general se cuida de no ser, se puede ser grosera incluso, pero se cuida de siempre usar buenas palabras y confundir, porque cuando alguien te insulta o te dice, desde la sombra del masculino, tú ya sabes que hay batalla y la enfrentas o no, pero ahí está. Pero cuando viene de la sombra del femenino, no te enteras, porque te dice una buena y una mala, una cal y una de arena, es como que no te enteras, es como que, ¿cómo distingues una sombra del femenino? Porque internamente algo dentro de ti, si tú te escuchas desde tu estado adulto, notas que algo se está moviendo y que hay algo que no sabes por dónde va. Y hay mucha gente que es encantadora. Ejemplo maravilloso. Cuando una persona está ligando y quiere mostrar lo mejor de una misma. Y luego cuando la vas conociendo, te encuentras que es lo peor. Dices, pero me ha vendido la moto, pero si esta persona no tiene nada que ver. Eso sería actuar desde la sombra del femenino. Te digo lo que quieres oír, te digo lo que necesitas, te apoyo y me puedo convertir en tu mejor amigo o amiga porque sé lo que tú quieres, pero en el fondo me importa una mierda, es una estrategia. Evidentemente la gente, mayoría que hace la sombra del femenino no es ni consciente que lo hace así.
porque se lo creen, porque creen que realmente están ayudando en el otro. Pero ahí está ese punto de manipular desde el segundo chakra, desde esa voluntad de ¿por qué no me lo traes tú? Me apetecería esto, ve y tú tráemelo, cómpramelo, ¿por qué no hacemos esto? Siempre pongo el ejemplo de cariño, me voy con los amigos. Tú sabrás, ¿te molesta? Tú sabrás, no te digo que sí, te digo tú sabrás. Y cuando vuelves, ¡ay! ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Qué te pasa? Nada, tú sabrás, todo bien. Ese todo bien con una tensión que corta el ambiente significa que sombra del femenino es no me atrevo a decirte lo que ha pasado, lo tienes que adivinar tú y es tu culpa. Tú sabrás, es como una manera de darle todo el rato y que en general agota porque no tiene fin. Es como se puede estar discutiendo eternamente en ese juego de quién es la culpa. ¿No? No hay una claridad. ¿Cómo se parte de eso? Pues siendo honesto, reconociendo uno su culpa, decir pues sí o pues no, y si quiero algo te lo pido y punto, no hay más vuelta de hoja, ¿no? Si me voy al femenino bajo, el femenino bajo es una energía que quiere complacer, que yo, por ejemplo, en mi caso, puedo ser femenino bajo, porque mi madre evidentemente también lo ha sido un poco, una energía sumisa, complaciente, que no se atreve a decir las cosas. Antes he hablado de la energía asesina, ¿no? La energía asesina, que es esta violencia. Bien, pues que sepáis que muchas mujeres tienen esa energía asesina, porque la energía asesina, esa que se guarda dentro, es esa capacidad de no poner límites, bueno, no es una capacidad, es una discapacidad de no decir las cosas a la cara, de no poner límites en su momento y por lo tanto hacer que otro acabe viviendo tus batallas. Significa que pasa en muchas familias. En mi caso, el mío. Si mi padre era más violento, pues mi madre, en lugar de resolverlo como ella no lo podía gestionar, involucraba a las hijas. Lo que me ha hecho tu padre, lo que me ha dicho tu padre, porque lo que me ha hecho, lo que me ha dicho. Entonces al final las hijas nos íbamos enfadando todas con el padre. Porque claro, ahí había una historia de que ella no tiene capacidad de gestión, pero tiene esa energía de sentirse víctima y de generar que los demás acaben viviendo su batalla. Entonces al final mis hermanas y yo en contra de mi padre, hasta que yo entendí que mi padre tampoco era tan malo, ni mi madre era tan buena. Detrás de cada uno de los dos había una historia que evidentemente lo habían heredado de sus padres, y entonces nadie había gestionado. Esa sombra del femenino bajo pues suelen ser energías que son muy complacientes, muy sumisas, muy geisas, muy que te van a dar todo lo que tú quieras, van a limpiar y van a fregar, no te han preguntado y están haciendo algo por ti, también, ¿no? Como la alta. Lo que pasa es que la alta va con un poderío. El femenino alto siempre se le ve poderosa, una energía poderosa. No hablo ni de hombre ni de mujer, que va teniendo el control, ¿no? Es una seducción. La sombra del femenino bajo no seduce directamente, no juega esa seducción. Es más bien, ay, yo te ayudo, yo te friego, yo voy a tu casa a limpiar, yo te pinto la casa y monto la exposición, yo hago... Es como que lo hace desde abajo, siendo muy sumisa, muy complaciente, complaciendo a todo el mundo también, nunca sacando la rabia. Entonces, tarde o temprano, claro, tiene esa energía acumulada que... no lo va a decir de frente, lo va a decir, ay, lo que me ha hecho, lo que me ha dicho, y se va a liar. Ejemplo perfecto, los niños cuando son pequeños, los niños se pegan y juegan a la sombra del masculino alto y bajo, que es nos pegamos todos, pero luego somos colegas, y las niñas no se pegan. Pero si se enfadan con una, empiezan a hablar mal de la otra y al final esa se queda sola y la excluyen. Es algo que desde los niños se ve. Ay, tía, ¿has visto cómo va vestida? Ay, ¿qué? Y luego llega la persona, me encanta tu falda. Eso es la sombra del femenino. Es no soy honesto, lo hablo a la espalda y creo que está bien. No, eso es una putada, es una manipulación, es una manera de putear al otro. Entonces, estos son extremos, ¿no? ¿Cómo es la energía del femenino colocada? Bien, la energía del femenino colocada bien en la alta, por ejemplo. Y pasa lo mismo, hay gente que tiene la sombra en el alto y es bajo y se muestra que no quiere seducir, no quiere nada porque no quiere saber nada de eso y es alto. Y mujeres que son todo lo contrario, que se muestran como altos cuando en el fondo son muy sumisas y no quieren que nadie lo vea y entonces se colocan en el fondo. La energía del femenino necesita siempre una pareja. Yo, observaciones, la del masculino va a buscar el poder porque es el tercer chakra. Entonces el reto va a ser
pues en trabajos, en parejas, al quien puede más, pero este es el poder. Y la del femenino es desde esa seducción, desde esa creatividad, entonces necesitan más todavía a una pareja. Todas las sombras del femenino que yo conozco, bueno, buscan una pareja siempre. No pueden estar solas porque no saben vivir solas. Es una energía más dependiente, una energía que necesita depender y que dependan de ella, ¿no? Entonces va a buscar lazos, no va a estar sola, no sabe estar sola, van a ser personas muy sociables. Incluso el masculino puede ser más bruto, pero al final es más claro de ver que la del femenino aparentemente es más sociable. Entonces, aquellas personas que no pueden vivir sin pareja, que no son capaces de dejar a una pareja, inmediatamente se están buscando a otra, ya son sombras del femenino, porque están llenando el vacío del segundo chakra, que es toda la emotividad, las emociones, la sexualidad, el sentirse queridos. Es una carencia que tienen que llenar, entonces van a hacer lo que haga falta. En el fondo, pues evidentemente estamos viendo una carencia que podemos tener todos, solo que dependiendo de dónde tengas la sombra. Otra cosa, no es que tengas la sombra en un lado o en el otro, podemos tener todas las sombras, solo yo las explico para poder integrarlas. Bien, sombra colocada del femenino, en luz. El alto sería energías brillantes, femeninas, que se muestran sin vergüenza y sin tapujo a su sexualidad y a quién son, se muestran abiertamente, honestas y que saben dar a los demás, pero no obstante siempre se dan primeros, conscientemente a ellas. No dan para que luego se lo deban. Saben poner límites, saben ser amorosas, pero siempre que se hayan nutrido primero. Si no se han nutrido primero, no lo van a dar porque saben que van a tener una gran carencia. Entonces ven que van a acabar jugando a algo que les va a traer algo negativo y van a poner las cosas claras y se van a poder nutrir. Dan, pero desde su sitio. Primero cumplen sus sueños, hacen su voluntad, son las que hacen y dirigen y por lo tanto, como tienen esa capacidad de voluntad, tampoco se pasan la vida regalándole todo a todos, porque saben que hay mucha gente que va a intentar aprovecharse siempre del que viene a dar, a regalar. Cuando uno da en exceso, es una manera de complacer y de que se le quiera. Bueno, pues equilibran eso cuando están en el alto y en el bajo. Cuando están en el alto se muestran sexualmente y no hay problema, con su poderío. Es esa energía de mujer que se permite mostrarse sexualmente y no tiene problema. Yo siempre pongo ejemplos maravillosos como las famosas, por ejemplo, la Beyoncé. Gente, tú a Beyoncé la ves una tía hecha y derecha, no la veo yo esa tía manipulando. Si quiere algo te lo dice. Tú vas a trabajar, tú estás fuera. Y te lo dice. Y sin embargo, muestra y usa su sexualidad en el sentido de que tú la ves y va con su vestido, pero impone. Es una energía que impone su presencia. Usa su sexualidad, pero en ningún momento te está diciendo soy fácil para ti. No. Creo que impone. O Alicia Keys, que también es muy sensual, pero se les ve con esa sensualidad que pueden mostrar, pero con esa seguridad que puede imponer al otro que las intente jugar. No, eso no los conozco, es la imagen que a mí me dan, ¿no? En cierta manera también tienen bien el masculino integrado, que significa que pueden poner límites. Saben dar, ser amorosas, compartirse con el mundo sin perderse a ellas, ¿no? A lo mejor no son así, pero es la imagen que a mí me da. Sombra del femenino bajo colocado. Es la capacidad, igual que en el bajo, masculino, de sentirse, de ser vulnerable, de no tener que mostrar que uno puede con todo y que aquí no pasa nada y tengo que estar siempre perfecta. Si tengo que ir sin maquillaje o me tengo que mostrar cómo lo siento, lo hago. Y me permito también ser vulnerable, pedir ayuda, pedirla directamente, no siempre tener que estar arriba, sino permitirme mis momentos bajos y mostrarme al mundo como es. Si tengo que llorar, lloro, si tengo que reír, río, sin generar pues esos chantajes emocionales y haciéndose muy responsable de lo suyo. Os hablaba de que para integrar la sombra de los padres, ¿no? Cuando nosotros tenemos esto, y ahora mirar qué sombra del femenino tenéis, si tenéis alguna, o todas están en el masculino, no tienes por qué tener las 12 uno o una de cada uno sabrá su historia, mirarlo bien. En mi caso, sombra del femenino bajo, me costó pillarla porque creía que mi madre era masculino bajo. Bien, pues cuando tú te pillas siendo demasiado complaciente, siendo demasiado sumisa, sin ser capaz de decir las cosas a la cara, pasándolo mal porque no sabes cómo decirle al otro las cosas y al final empiezas a como decirlas de otra manera o a otras personas, ya eres sombra del femenino. Enhorabuena, eres sombra del femenino bajo, porque no lo estás sabiendo gestionar y no quieres ser desagradable. Bueno, también podría ser del masculino, pero
digamos que la del femenino es más cuca en ese aspecto, ¿no? Puede llegar se lo cuento a esta y lo que me ha dicho la otra, y genera que muchas discusiones entre otros porque no va directo. Eso la del masculino no lo hace, simplemente pues le dan pal pelo por todos los lados, pero no sabe, no tiene no piensa en voy a contárselo a otro, ¿no? Eso es más la sombra del femenino. Si te pillas haciendo eso ya está manipulando, estás haciendo que otro haga lo que tú quieres. A lo mejor que se sienta culpable o que se haga cargo de algo que... Es como esta frase de, es que lo tenías que saber, ¿no? Es que lo tenías que saber es sombra del femenino. Porque yo no pienso en que tú no piensas como yo, sino que como todo el mundo gira en torno a mí y yo estoy haciendo esto, tú tendrías que saber lo que yo quiero, ¿no? Os cuadra que también se ve mucho en las películas americanas de... las mujeres, es que tenía que saber que no tenía que saber nada, habla claro y ya está, y así todo el mundo se entera de lo que quiere, ¿no? Pues eso es sombra del femenino, que es muy cuca y es la típico de, pues eso, de tener como unos patrones y en colocado, pues la capacidad de decirle, mira, me duele esto, me molesta esto o lo otro, pero yo no quiero que pase, me hago cargo de mi parte, esa responsabilidad y esa belleza que tú ves cuando una persona se muestra vulnerable y que no pasa nada, y aclara las cosas, ¿no? Aunque lo haga y también tiene la capacidad de escuchar, de sentir y empatizar con el otro, es una gran capacidad, ¿no? ¿Cómo se integra cuando se tiene esa sombra? Primero, rompiendo la sumisión. Uno de los ejercicios que podéis hacer es visualizar a vuestra madre delante, seáis hombre o mujer, y le decís a vuestra madre, mamá, cuando era pequeña prometí ser una niña o niño bueno, pero ahora tomo una nueva decisión. Y desde mi estado adulto, y sentís el estado adulto, me permito mi agresividad, me permito dejar de complacer y renuncio a ser una niña o niño bueno. Cuanto más se permite hacer uno este ejercicio, más empieza a permitirse ser quien es y a decir las cosas como tienen que decirlas, a hacer su voluntad, no esperar hacer favores a los demás para que luego los demás me lo deban, sino que me ocupo primero de mí. Es una manera de integrar el femenino. Ante todo tengo que estar yo, mi salud, mi seguridad, mi confianza, mi crecimiento, mi alimentación. Primero yo y después ya los demás. ¿Cuánta gente hace 1000 cosas por todos y se deja al final? Eso es sombra del femenino. Entonces es cambiar ese sentido de integrarlo. Evidentemente, cuando lo vemos en sombra en los padres, y evidentemente mi madre tiene una enfermedad enorme porque nunca se ha elegido. Ahí la tengo. Si yo no la integro, pues evidentemente enfermaré. Porque me deje de lado y siga la fidelidad al sistema. Igualmente que mi madre ha enfermado, mi abuela enfermó, hay mujeres en mi sistema familiar donde dan, se sienten fatal porque no reciben ni una ínfima parte de lo que han dado y esperan que el mundo, y creen que el mundo se lo debe porque han dado mucho, pero no han entendido que primero se lo tienen que dar a ellas. Cuando se lo dan a ellas, se puede reequilibrar. Entonces, claro, empiezan a parar, a dejar de complacer, a poner límites y a hacer lo correcto y a empezar a nutrirse. Entonces la alegría y la felicidad sale porque te sientes valiosa y valioso con quien eres, porque te lo das y te nutres tú. Entonces no necesitas. Estas sombras vienen de la humanidad desde hace mucho tiempo. Imaginaros, no relativamente no tanto, el hombre traía el dinero a casa, no se permitía las emociones y las cosas se hacen de un modo, y la mujer depende de un hombre. ¿No? A la mujer había que casarla porque no puede trabajar, porque no tiene ni voz ni voto, y entonces esa sumisión y de esta manera manipulo para conseguir algo en la vida. Por eso es sombra del femenino y sombra del masculino. Hoy en día todos tenemos todas. Como veis, todos es coger la energía de los demás para mi beneficio. Si yo le doy la vuelta, me hago cargo y responsable de toda mi vida, renuncio a jugar a los juegos de manipulación, me hago responsable, me alimento de la energía del universo que para eso está y recuerdo quién soy. Cuando le doy la vuelta a la sombra del femenino, resulta que te vuelves una persona creativa, cariñosa, que primero se nutre y que puede generar muchas cosas a su alrededor dando en abundancia, porque la abundancia llega cuando primero me nutro a mí. Entonces, claro, ejercicio. Yo a mi madre la honro porque me ha enseñado de la humildad muchísimo, al ser femenino bajo, de la humildad, de la escucha, de la compasión, del amor incondicional, y entonces al integrar yo poco a poco ese punto de no dejarme avasallar y de no anteponer a los demás a mí, es cuando integro esa sombra y la convierto en luz. Entonces visualizo a mi madre y le digo, gracias mamá por darme la vida, para honrarte,
Voy a hacer grandes cosas con mi vida. Gracias por toda la vida que me llega a través de ti. Soy creadora y le digo a mi madre todo lo que he recibido, que tal vez ella atascó y no tuvo la capacidad, porque evidentemente estas herramientas son muy nuevas. Le doy las gracias por traerme el legado en positivo, en luz, por poder llegar a verlo y darle la vuelta.